a todos. Ahora sí hay algunas personas que todavía están ingresando, pero pues vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Como siempre, un gusto saludar mucho a todo el auditorio. Nuevamente nos acompañan algunas personas que nos han venido acompañando a través de todos estos ciclos de webinars y conferencias que hemos tenido con el ánimo de aportarles un poco de valor en estas diferentes situaciones que hemos vivido con la pandemia. El día de hoy me acompaña una persona muy especial, realmente. Tuve la oportunidad de conocer a Ariana, híjole, hace como unos 12 o 14 años aproximadamente, en una de las empresas que fue mi primer cliente de Thomas International para México. Y desde ahí hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos en diferentes empresas y con diferentes proyectos que hemos hecho. Quiero presentarles a Ariana Salazar con muchísimo cariño, darle la bienvenida, con quien hoy vamos a compartir este tema de alineación del talento a objetivos estratégicos. Bienvenida, Ari. Juan Carlos, muchas gracias por esta bienvenida, gracias por la invitación también. Desde que me invitaste ni lo pensé, realmente estoy muy complacida de participar en este tipo de conversatorios, como tú lo llamas, me parecen unos foros muy interesantes donde podemos compartir experiencias, donde podemos compartir tips, donde podemos aprender más de nuestras experiencias a lo largo de las diferentes organizaciones. Y ahora que decías, hace cuánto que nos conocimos, 12 o 15 años, te digo, ni lo cuentes porque la gente va a empezar a sacar cuentas. No. Te sigues viendo supremamente joven. Lo que pasa es que te conocí muy chavita y sigues siendo todavía muy chavita, pero con un crecimiento y con una experiencia, híjole, ya hasta internacional, trabajando en otros países. Entonces, no. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ari, por estar aquí y por compartir el día de hoy para nuestro auditorio este tema. Y simplemente, como siempre, voy a hacer una breve presentación de quiénes somos. Somos para aquellas personas que por primera vez ingresan a nuestros webinars, a estas sesiones. Somos una empresa que se llama Integral Management Consulting. Nuestro propósito es agregar valor al desarrollo competitivo de las organizaciones mediante soluciones integrales que tengan que ver con el desarrollo organizacional, con el desarrollo comercial y con el desarrollo humano, por supuesto. Hacemos procesos de planeación y alineación estratégica, apoyamos a equipos en su desarrollo para el alto desempeño, hacemos procesos de desarrollo de habilidades de liderazgo, desarrollo de habilidades comerciales y de ventas, desarrollo de inteligencia y asertividad emocional, assessment center presencial, grupal o individual. Hacemos programas de coaching relacional, modelos de competencias, entrevistas por competencias y en general consultoría en procesos de recursos humanos. Somos Master Franchise para la República Mexicana de Thomas International, una plataforma extraordinaria que está en todo el mundo y que nos entrega soluciones integrales de identificación y diagnóstico, lo que llamamos evaluaciones de capital humano, tanto individuales, de talento, liderazgo y equipos, para diferentes procesos de selección, retención, desarrollo, cultura y transformación. Y bueno, pues nos quedamos aquí en presentaciones para que vayamos al grano de una vez, Ari. Y definitivamente yo pienso, siempre he pensado, siempre tratamos de implementar los procesos
dentro de las organizaciones y agregarle valor a las empresas desde un punto de partida que es el proceso estratégico de la empresa, porque si no está alineado el proceso de desarrollo, la transformación, la cultura, el talento, si no está alineado a la estrategia de la empresa, creo que iría en formas, en direcciones diferentes. Entonces yo creo que podríamos abrir precisamente esta charla entendiendo tú qué opinas, porque has trabajado en diferentes niveles, en diferentes empresas, en diferentes mercados. ¿Qué opinas de esa alineación del área de recursos humanos a los objetivos estratégicos de la empresa para desarrollar los diferentes procesos de talento y que tienen que ver con el desarrollo y la transformación? Sí, Juan Carlos. Bueno, antes de empezar, me gustaría hacer un breve disclaimer acerca de mi participación en este conversatorio. Y bueno, todas las opiniones que yo voy a expresar son a título personal, por mi experiencia que he tenido a lo largo de 15 años en mi trayectoria en recursos humanos. Yo he trabajado en empresas de diferente giro, diferentes industrias, como la industria química, la industria petroquímica, alimenticia y farmacéutica principalmente. Y esto es muy interesante y espero que todos los que están conectados ahora con nosotros, esta conversación les pueda ayudar un poco. Quisiera que fuera una conversación mucho más amena en el sentido de compartir nuestras experiencias, porque aunque pareciera que recursos humanos es un proceso estándar para todas las organizaciones o para todas las industrias, la realidad es que influyen muchísimos temas. No sé tú qué opinas, Juan Carlos, en temas de cómo es el tipo de cultura de la organización, cómo es el tipo de líderes que tenemos en las diferentes empresas, porque hoy en día depende mucho el liderazgo que exista en el management team, en cómo van a hacer ese approach o ese enfoque de recursos humanos hacia el talento, que ahorita voy hacia tu pregunta, ¿no? En el sentido de, hoy en día, y todos los ejemplos que voy a poner no son de México, son de otros países, muy lejanos que seguramente no les va a sonar familiares, pero la realidad es que hay todavía líderes de las organizaciones, directores generales, CEOs, como les llaman en sus diferentes organizaciones, que algunos ven recursos humanos como un área totalmente estratégica, lo cual hoy es estratégica que les ayuda a cumplir los objetivos del negocio. Pero también es una realidad que siguen existiendo estos perfiles de liderazgo que ven recursos humanos como un área mucho más de transacción o de coordinar ciertos procesos, como si tú contratas y tú pagas la nómina, ¿no? Por ejemplo. Y si recursos humanos no se ve como un área estratégica, me parece que es muy difícil alinear este talento o esta estrategia al negocio. Y es lo interesante que tú preguntas, ¿no? ¿Cómo alineas este tema del talento a la estrategia al negocio? Hay algo muy curioso que yo siempre he pensado, Juan Carlos, que todo el mundo hablamos de dos conceptos importantes. Por un lado es el talento y por otro lado el tema de la estrategia. Pero no sé si te ha pasado, Juan Carlos, que muchas veces ¿pero qué es la estrategia? Todo el mundo hablamos de la estrategia, pero muy pocas veces la conocemos, ¿no? ¿Qué es la estrategia? ¿Dónde está? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se hace? No lo sabemos. Y Exactamente. entonces hay que alinear, por ejemplo, los objetivos de performance, de la evaluación de desempeño a la estrategia del negocio. ¿Y qué crees? Que muchas veces la estrategia del negocio ni siquiera se conoce. Entonces, desde ahí yo te diría es el primer punto de partida, decir, primero, que las organizaciones sí tengan claridad de cuáles son esos objetivos del negocio. Estoy segura que la mayoría de las organizaciones debe saberlo a un nivel quizá del equipo de liderazgo, del management team o de como llamen sus equipos en las diferentes organizaciones, pero muy pocas veces se sabe cómo traducir ese lenguaje corporativo o estrategia para la implementación al resto de la organización. Cómo la organización, porque en la estrategia se hablan de conceptos que a veces son muy de business, ¿no? En el sentido de el EBITDA, la rentabilidad, el operating cash flow, son conceptos que a nivel business se entienden, pero mucha gente en el día a día, por ejemplo, yo como área, no voy a inventar recursos humanos o customer service o supply chain, ¿cómo aporto a esos objetivos estratégicos? Entonces ahí viene, me parece, un rol muy importante de
recursos humanos, cómo puede ser un advisor para este management team en cómo traducir esa estrategia en un lenguaje mucho más fácil de entender y que la gente entienda que cómo yo aporto desde mi rol, desde mi posición, que no importa que sea una posición operativa, todos a todos los niveles aportamos a la estrategia del negocio. Entonces me parece que debe haber una delineación muy importante desde la parte estratégica y cómo la comunicas al resto de la organización. Entonces, si nosotros no tenemos como compañía o como el resto de la organización claro hacia dónde queremos ir, cuánto vamos a vender este año, a dónde qué queremos ganar, qué proyectos, dónde nos queremos posicionar, que la estrategia normalmente las organizaciones la diseñan más o menos en un periodo de 3 años y cada año la revisan para hacer ajustes, porque cada año pasan cosas como este que vivimos ahora, donde nadie esperaba el tema del COVID, pues obviamente la estrategia y los objetivos del negocio tienen que cambiar y tienen que ajustarse a la realidad que estamos viviendo actualmente. Y el tema es también cómo tenemos esa agilidad para adaptarnos al cambio de manera rápida. Sí, me encanta tu respuesta, lo que estás diciendo, porque, mira, nosotros en nuestros procesos nos hemos enfrentado en varios elementos y aquí van los tips sobre la mesa para nuestro auditorio. El primero es que las empresas pueden o no tener una estrategia y pueden o no, si la tienen, seguirla. Ese es un punto de partida. Entonces, pero de alguna manera dentro de el desarrollo organizacional, el área de recursos humanos es una de las áreas que puede empujar a que exista una estrategia dentro de la organización y a que se siga dicha estrategia. Esto es lo primero. Lo segundo es que en muchas empresas, grandes, medianas, pequeñas, hace muchos años y todavía algunas, el área de recursos humanos prácticamente sigue siendo el área que contrata, corre, contrata, paga y corre, ¿no? Y el área de capital humano es muchísimo más. Por eso, Claro. justamente el punto de partida de, de entender y alinear el área de recursos humanos a la estrategia de la organización. Entonces, digamos eso en segundo lugar. Entonces, si bien es cierto, no necesita haber una estrategia diseñada como tal, sobre todo para empresas pequeñas, que el alcance puede ser diferente, las empresas grandes generalmente lo tienen. Entonces, tratar de estructurar unos objetivos y unos indicadores claves de Correcto. desempeño en el capital humano basado en los objetivos que tiene la organización, en primer lugar. Y en segundo lugar, el tema de eh, eh, entenderla de una manera práctica, porque lo que tú nos acabas de decir es una realidad, el EBITDA, el ROI y una serie de indicadores que generalmente son financieros. Híjole, pero ¿y esto cómo se come? ¿Esto qué Exacto. significa? Y cómo un líder yo lo apoyo para que dé esos resultados en el área que sea que está esperando la compañía y que de alguna manera haya ese gancho entre los objetivos finales de la empresa y los objetivos de todo lo que hacemos a nivel de capital humano. Y el Y último saben, punto, sí, cosa, adelante. solo agregaría una cosa ahí. No es tan difícil traducir la estrategia o los objetivos de negocio, como le llaman, los objetivos o la estrategia, a términos como mucho más simples. Y ahí es donde el rol de recursos humanos es muy estratégico, ¿no? ¿Cómo aportas a este tema de rentabilidad o de vida o del concepto, como lo llamen, financiero? Pues lo traduces a términos mucho más coloquiales como, por ejemplo, no sé, en el caso de compras, tener mejores negociaciones con los proveedores, ¿no? Tener ahorros en las diferentes áreas, dar un mejor servicio y estableciendo como indicadores clave donde la gente también pueda ver una medición mucho más clara y mucho más tangible de, oye, sí estamos avanzando en esto. Y la segunda cosa es decir, bueno, ya hiciste esta traducción de la estrategia para implementarla, pero una segunda cosa que me parece muy relevante es que mantengamos a la gente comunicada a lo largo del año, porque normalmente se miden en el año los objetivos, cómo va ese avance, porque de esa forma también la gente se siente parte de esa estrategia, parte de esa contribución para el crecimiento el alcance de estos objetivos. Entonces, básicamente yo te diría, la parte de comunicación y la parte de traducir esa estrategia son dos
temas muy importantes que nosotros como recursos humanos debemos trabajar muy de la mano con el management team para hacer la traducción de la estrategia. Y algo muy importante, la estrategia y el talento no son responsabilidad solo del management team o solo de recursos humanos, es una corresponsabilidad de todas las diferentes áreas que forman parte de la organización. De la organización. Sí, exacto. Y el último punto que yo quería poner sobre la mesa es que no, otra vez, hay empresas muy grandes que tenemos multinacionales, que se ha avanzado mucho sobre la participación, el valor de la fuerza verdadera del área de capital humano, pero hay otras empresas más medianas, más pequeñas, y el punto es salir del rincón, salir del rincón del área de recursos humanos, que todavía encontramos a muchos empresarios, a muchos líderes que no le dan la importancia que debería tener el área de recursos humanos. Y entonces documentarnos, capacitarnos, investigar y de alguna manera implementar, convencer a estos líderes de lo que de verdad podría ser la verdadera participación del área de capital humano y de la influencia tan importante en los resultados del área de capital humano en las organizaciones, ¿no? Sí. Y esto me lleva entonces a conectar entonces, ¿cuáles deberían ser esas vías? Ya bajémonos un escalón, y cuáles deberían ser esas vías que ya internamente en el área de capital humano son claves para poderse conectar a la estrategia de la organización. Es decir, ¿cuál sería la estrategia de recursos humanos? Les decía yo que cómo conectamos entonces, ahora sí, hablando de una estrategia a un nivel más abajo, que sería de recursos humanos, cuáles son las líneas o los frentes que debería tener el área de recursos humanos para conectarse con la estrategia de la empresa. Sin duda tiene que ver con lo que te decía anteriormente con el tema de comunicación. Uno, primero, cómo traduces este lenguaje y ayudar a la organización a que entienda este lenguaje. Y yo diría que tampoco es comunicar tantos objetivos. Seguramente cualquier organización de cualquier tamaño con que defina al menos 4 o 5 objetivos muy importantes de negocio, esos los traduces, los comunicas a la gente, y cómo los alineamos. Hablando específicamente de un proceso de recursos humanos, los alineas a través de los objetivos de la evaluación de desempeño, de performance, que seguramente todas las organizaciones lo tienen, y hablamos de estos famosos objetivos SMART, que ese es un tema que a mí me apasiona muchísimo, porque es un proceso del cual se habla muchísimo en todas las organizaciones y cada año se hace desde el establecimiento de objetivos SMART, que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, retantes, con un tiempo específico. Pero luego ese proceso pierde credibilidad o no funciona muy bien porque, uno, no tenemos claridad de cuál es la estrategia, exigimos que todos los empleados o todos los colaboradores estén alineados a la estrategia que no conocemos, y luego estos procesos, ¿cómo los vamos midiendo? Y normalmente lo que la gente hace al establecer estos objetivos alineados, entre comillas, a los objetivos de negocio, es poner actividades del día a día, que entonces, pues es muy difícil decir, una actividad del día a día es, por ejemplo, hablando de recursos humanos, no sé, pagar la nómina en tiempo y forma, si es que tenemos el proceso de nómina, o reclutar en tantos días. Y pues no, eso es como una actividad del day to day, pero más bien cómo creamos procesos y objetivos estratégicos alineados que ayudan a la gente a medir su contribución a esta estrategia del negocio. Es lo que yo te diría. Básicamente tiene que ver con un tema de traducir la estrategia, la comunicación y cómo hacemos esos procesos mucho más estructurados, hablando o ligándolo al tema de desempeño. Sí, de acuerdo. Verifico, ¿me escuchas? Sí. Ok, gracias. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros tratando de hacer un poco práctico este tema, porque otra vez, la estrategia en general en la compañía o estrategia para una área específica, a veces no la entendemos de una forma, con una conexión práctica dentro de las organizaciones. Y
Y nosotros hemos visto a través de la experiencia con las empresas con las que hemos trabajado, con las empresas con las que apoyamos específicamente en el área de recursos humanos o específicamente procesos de planeación y alineación estratégica, hemos visto que de una manera sencilla son 3 líneas que conectan a la estrategia de capital humano con la estrategia de la empresa. Y son, primero, que capital humano es un área de servicio. Definitivamente es un área de servicio interno para que a través de la gente se genere valor al cliente externo. El segundo punto, o la segunda línea de esa estrategia de capital humano, es, por supuesto, tiene que ser de negocio. Como capital humano, como ser humano, y con una cultura transformacional, que las personas que están dentro de la organización generen negocio, generen resultados. Resultados, llámese tangibles o intangibles, resultados tangibles como producir más, como bajar costos, como mejorar tiempos, como mejorar porcentajes, calidad, etcétera, etcétera. Y al final, el resultado de negocio no necesariamente son pesos de venta de la compañía, sino ahorros, porcentajes, mejoramientos que tienen que ver precisamente con el negocio. Y sabes, ahí mismo también tienes otras ganancias adicionales cuando tienes una estrategia clara. ¿Y cuáles son esos adicionales? Tiene que ver con que la gente se siente mucho más involucrada o se siente parte de la empresa. Incrementas el nivel de compromiso de la gente. Y déjame compartirle aquí 2 ejemplos, que además son ejemplos reales que yo viví en organizaciones distintas, con liderazgos distintos. Por un lado, yo tuve en algún tiempo de mi vida un jefe que no le importaba la gente en el sentido de recursos humanos era un área transaccional que pagaba la nómina y contrataba a la gente y despedía a la gente. Y that's it. Oye, y si desarrollamos una misión, no, eso no, la compañía no cree en esas cosas. Oye, y si desarrollamos planes de la gente, no, pero ¿a dónde va a crecer? Entonces no había esta ganas de decir, bueno, que la gente crezca, y entonces obviamente la gente percibía eso, percibía que no voy a crecer a ningún lado, tu incremento salarial va a ser el mínimo cada año. Sí teníamos procesos de evaluación de desempeño, pero perdía un poco de credibilidad en el sentido de que llegaba ya los procesos de incremento salarial por mérito o el bono que estaba ligado a este tipo de evaluaciones. ¿Y qué crees? Que todos se llevaban el mismo 3%, 4%, 5% inflacional. Entonces decía, ¿para qué me esfuerzo? La gente decía, ¿para qué me esfuerzo? Si yo que trabajo muchísimo y doy lo mejor y etcétera, voy a ganar el mismo incremento que el que se esfuerza menos. Lo cual tienes razón, porque entonces ganas un nivel de desmotivación de la gente, no hay compromiso. Obviamente es mucho más fácil que la gente se vaya, el índice de rotación, se desencadenan muchísimas cosas, ¿no? Y por otro lado, yo tuve un jefe lo opuesto, ¿no? Donde, bueno, la estrategia, recursos humanos es el área más importante y estratégica de la compañía. Todo el tiempo lo decía. Imagínate, desde ahí, los que éramos parte de recursos humanos, bueno, ya nos sentíamos, wow, porque éramos lo más importante de la compañía, ¿no? Y era estratégica, y recursos humanos participaba, de verdad, en el diseño de la estrategia. Y había un diseño de estrategia que la llamábamos la planeación estratégica, que era desde definir o revisar la misión, visión y valores de la compañía, y de ahí alineábamos todos los planes estratégicos de las diferentes áreas, operaciones, finanzas, recursos humanos, y cómo cada uno íbamos ligados el uno con el otro. Entonces, si sabíamos que iba a haber un proyecto o inventar importante en operaciones, en supply o en finanzas, pues recursos humanos tiene que estar involucrado porque a lo mejor tiene un impacto en el tema de gente. Vamos a necesitar más gente, cómo te planeas, cómo haces este pool de talento interno. Entonces, ves la diferencia. Entonces, ya que teníamos la estrategia definida, se comunicaba, elegíamos los 4 principales, se comunicaban a la gente y se traducían en un lenguaje común. Y, ¿sabes? La gente se sentía mucho más involucrada y mucho más informada acerca de qué está pasando en el negocio. Sabíamos cuánto íbamos a vender, cuánto teníamos que producir, cuánto teníamos que bajar en índices de, por ejemplo, de safety, de accidentabilidad. Entonces, la gente estaba tan informada
que entonces siente parte de y sabe que hay opciones de crecer, de que la empresa le está yendo bien, de que si algo no está bien, pues está pasando, porque también la otra, comunicar a tiempo es una de las cosas más importantes. Yo pude ver el efecto de una organización donde recursos humanos no es estratégico, no hay estrategia y no sabes a dónde vas, y todo lo que te desencadena en temas de recursos humanos, de talento, de gente que tiene que ver con esta desmotivación muy fuerte, versus cuando sí tienes una estrategia clara de saber a dónde vas, el nivel de compromiso de la gente, el nivel de involucramiento, el nivel de productividad, todo se maximiza, ¿no? Se vuelve, de verdad, es abismal el resultado que puedes lograr, no solo en términos financieros, sino en términos también de gente y talento. Sí, y justamente dentro de esa línea de negocio de la cual hablaba yo de resultados tangibles, también hay resultados intangibles que se pueden medir y que se tienen que medir desde el área de capital humano, como son el crecimiento personal, el crecimiento profesional, el crecimiento del equipo de trabajo, el crecimiento del negocio como tal, basado en la gente, y el crecimiento organizacional, que no por ser tangibles no podemos verlos y no podemos medirlo. El crecimiento personal, precisamente con el siguiente punto que te voy a plantear, claro que justamente de eso se trata, el desarrollo y la alineación del talento a los objetivos de la empresa, porque a veces por ser intangibles no tenemos cómo medirlo. Y por último, la tercera línea es la línea de soporte. Precisamente, el área de recursos humanos son unos hombros en los que tienen que soportar todas las actividades que tienen que ver con la gente, con humanizar los procesos y con alinear precisamente el capital humano hacia esos objetivos de la empresa. Entonces, dentro de este contexto que hemos hablado hasta ahora, entremos a la carne precisamente de esta conversación del día de hoy, y es cuáles serían, cómo serían, pero desde tu experiencia, ¿qué éxito has tenido en esos diferentes procesos de gestión del talento, de liderazgo del talento, de identificación del talento para poder apoyar ese capital humano en vía de la dirección de los objetivos de la empresa y la estrategia de la empresa? Sabes que justo ahora que me haces esa pregunta, Juan Carlos, yo te diría, la parte de talento, además que a mí me apasiona muchísimo, abarca muchísimos rubros. Talento va desde la parte de cuando identificas a alguien, en la parte de atracción de talento, que sé que la semana pasada hablaste un poco más o profundizaste acerca de cómo atraer al mejor talento, cómo lo identificas. Entonces ahí como que es la parte clave de decir, bueno, ¿cómo vamos a atraer al mejor talento a la organización? Eso por un lado cuando no tienes internamente un pool de candidatos disponibles para tomar una posición. Ligado a eso, yo les diría esta parte que yo siempre lo digo, en las organizaciones siempre hablamos del talento y la gente es primero y bla, 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 pero muy pocas veces tenemos esa congruencia entre lo que decimos y hacemos. Es decir, por ejemplo, cuando, no sé, los que están conectados les ha pasado que de repente hay una nueva posición para, ¿no? Y lo primero que se nos viene a la mente es, vamos a postear la posición externamente y nunca nos detenemos a pensar si tenemos a alguien interno o por lo menos dedicarnos el tiempo. Si hay organizaciones que sí dedican mucho tiempo a estos procesos de identificación de talento, que son procesos mucho más estructurados, que utilizan herramientas como el 9Box, por ejemplo, cómo identificas estos high potential ligados al performance, ligados al potencial, y como procesos mucho más estructurados que te permiten tener un pool de candidatos disponibles para hacer un plan de sucesión o para tener a los candidatos listos para cualquier posición que se venga en un futuro. Pero cuando pasa en el día a día de tener esa posición nueva, normalmente pensamos hacia un candidato externo, porque el de adentro le falta algo. Pero es que yo digo, a todos los candidatos siempre nos va a faltar algo, nunca vamos a ser perfectos, a unos les va a faltar, oye, les falta desarrollar su comunicación, les falta desarrollar, no sé, su nivel de inglés, le falta dominar este proceso en específico, pero pues todo se desarrolla con actividades. Y otra cosa que yo les diría en esta parte de desarrollo de talento, a veces pensamos que desarrollar talento, dices, es que no tengo presupuesto. Y más ahora en un tema que tenemos ahora con
con esta situación de COVID a nivel mundial, donde muchas cosas se han detenido. Y estoy muy segura que una de las primeras temas o rubros que detuvieron en las organizaciones es el tema de training. Pero yo les digo una cosa, no necesitan grandes presupuestos para desarrollar a la gente. Yo creo muchísimo, y yo lo he trabajado y lo he experimentado en estas actividades on the job, porque este tipo de actividades son mucho más efectivas que si realmente, oye, necesita desarrollar su liderazgo. Tú eres un curso, por supuesto, tú vas a mejorar o a obtener tips cómo ser un mejor líder. No significa que saliendo del curso de una semana o 2 semanas tú ya eres un gran líder, porque tiene que ver con esa práctica del día a día, ¿no? Oye, yo no sé hablar inglés, entonces me conecto a una plataforma todos los días. Pues sí, pero si no lo practicamos, pues nunca lo vamos a mejorar. Entonces, a lo mejor no soy buena dando una presentación. Si lo haces a la 20ª vez, vas a ser muy buena. Entonces, yo aprendí mucho esa parte de knowledge management, donde tú puedes crear estas redes de conocimiento internas, es decir, aprovechas el expertise de la gente que ya tienes en la organización para que comparta ese conocimiento, hacer programas de mentoring, o sea, tienes muchísimas opciones y no necesitas gastar millones en temas de training, ¿no? Ese es un punto. No sé si tú quieres agregar algo porque yo quiero seguir en otro Sí, punto. no, es que me quitas las palabras de la boca, porque justamente algo que nosotros siempre hemos propuesto es, y le llamamos así, le llamamos soluciones de post-it. Las soluciones de post-it son aquellas soluciones que ayudan a cambiar hábitos. Y al cambiar hábitos, cambiamos conductas y comportamientos y cambiamos, incluso avanzamos en el entendimiento de la inteligencia emocional, por ejemplo, o del potencial de nuestro liderazgo, que normalmente esas soluciones de post-it son cosas muy sencillas y muy elementales que tenemos que repetir para poder lograr el cambio de los hábitos. Después de una sesión, después de un seminario, después de un taller, después de un programa, si no practicamos, como bien lo dices, pues definitivamente no vamos a cambiar los hábitos. Pero ¿cuál es la clave? Justamente identificar el qué, porque el post-it es el cómo. Y entonces el qué comportamientos debo cambiar, qué emociones debo controlar, qué emociones en mi gente debo conocer y ayudarlos a balancear, qué competencias de liderazgo necesito fortalecer. Y desde ese qué necesito, ahora se tienen las soluciones de post-it que son el cómo lo voy a hacer, ¿no? Totalmente. Otra cosa que yo quiero mencionar en esta conversación que hablamos de talento y que yo estaba pensando, ¿cómo alineas la estrategia o el talento? Y tienes tantas variables que considerar en esta alineación, que uno de los desafíos que hoy enfrentamos en el tema de talento son 2 cosas. Uno, importantes, y creo que este tema de COVID durante este año nos hizo cambiar de manera acelerada, porque eso a lo mejor lo hubiéramos cambiado en 5 años. Pero hoy, por ejemplo, esta modalidad virtual. Muchas organizaciones ya existía esta modalidad virtual, pero pues no era tan fuerte como lo tenemos ahora. Y entonces, ahora que las condiciones externas nos han obligado a esta modalidad de trabajo virtual, desde el trabajo de home office, o utilizar estas herramientas digitales, pensamos o asumimos que el talento pues está preparado para vivir un tema digital. Y hoy yo te digo con mi experiencia, me he sorprendido cómo no estamos preparados para este tema digital. Decir, bueno, como ahora tenemos que alinear también este talento pensando qué herramientas tenemos, porque ahora va a ser mucho virtual. Y esto lo quiero ligar un poco con el tema generacional, porque también en las organizaciones tenemos diferentes generaciones en una misma organización. ¿Cómo puedes alinear este talento cuando todas las generaciones aprenden diferente, tienen una visión distinta, tienen herramientas en diferentes sentidos, de diferente forma? ¿Cómo las alineas? Desde una generación X a una generación millennial y ahora hasta centennial, ¿no? De repente pues sí, tenemos que pensar en estas estrategias de talento que nos ayudan a cómo pensar trabajar en estas generaciones
que están juntas en un mismo lugar. ¿Cómo lo haces? No sé si tú te has enfrentado a esto, Juan Carlos, en este tema generacional, de que tenemos que pensar cómo manejas 3 o 4 generaciones en una misma estrategia, en una misma alineación. Y ya vamos a llegar ahorita a plantearte el último punto, porque casi que nos estamos llevando. Justamente, mira, hace muchos años estamos trabajando en todo esto y hace muchos años había unas competencias tradicionales de liderazgo que tenían que ver con negociación efectiva, comunicación efectiva, desarrollo de terceros, digamos, las típicas competencias de liderazgo que generalmente no cambian. Hace 25 años teníamos que saber negociar, teníamos que saber comunicarnos y teníamos que saber desarrollar a nuestra gente. Pero posteriormente cambiaron y sobre todo últimamente por unas competencias mucho más alineadas al cambio global, al cambio de las empresas, que tienen que ver con la gestión multigeneracional, que tienen que ver con la gestión de la tecnología, de los analíticos, y no solamente el líder, sino enseñarle a su gente y aceptar esa nueva modalidad de métodos tecnológicos dentro de las organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, hay unas competencias que también de alguna manera se han tenido que desarrollar, tanto para gestionar a la gente como los procesos, y son las famosas competencias en entornos críticos, que llamamos también las competencias de liderazgo VUCA, ¿no? Como el que estamos viviendo en este momento, de un entorno en el que tenemos incertidumbre, tenemos que tomar decisiones sobre la marcha, a una velocidad extraordinaria, con ambigüedad, etcétera, etcétera. Y entonces, justamente, ¿cuál sería tu perspectiva de cómo debería ser el liderazgo en las organizaciones para gestionar el talento? Porque también nos hemos enfrentado a que hacemos un trabajo extraordinario de identificación, de entender en qué debe cambiar la gente, en qué se debe transformar para mejorar su desempeño justamente, y encontramos algunos estilos, posiciones o arraigos de liderazgo que van en contravía justamente a ese trabajo que hacemos de gestión del talento. Sí, no, yo ahí coincido totalmente contigo, porque sí tenemos que tener un liderazgo, porque es positivo y propositivo en las organizaciones. De lo contrario, todo lo que definas hacia abajo no va a funcionar nunca. Entonces, me parece que este liderazgo tiene que ser mucho más abierto, mucho más inclusivo también, eso es una realidad, donde tenemos que tener diferentes perspectivas, ¿no? Como liderazgo. Desafortunadamente sí existen, me parece todavía, esos liderazgos que yo les llamo como muy old school, donde no hay flexibilidad, donde no hay esta apertura de decir, bueno, hay diferentes formas de hacer las cosas o diferentes opiniones, y este liderazgo sí tiene que transformarse, porque inclusive tú lo dijiste ahora, hay muchas cosas que han cambiado en los últimos años, que han evolucionado, y hay temas en recursos humanos que me parece que no han evolucionado, ¿no? Uno de los temas que a lo mejor no voy a profundizar ahora porque no es un tema, pero el tema de atracción de talento. Yo sé que ha evolucionado en el tema de las fuentes de reclutamiento, pero la forma de entrevistar, la forma de reclutar sigue siendo exactamente la misma que hace 40 años. Entonces, ¿por qué hay cosas que han evolucionado tanto en las organizaciones en temas de gente y hay procesos que siguen siendo exactamente los mismos, ¿no? Entonces, también yo te diría que este liderazgo también tiene que pensar un poco fuera de la caja, pensar desde diferentes perspectivas, ser un liderazgo mucho más flexible, mucho más abierto, mucho más inclusivo. Y cuando yo hablo esta parte de ser inclusivo, no solamente es en términos de diversidad e inclusión, en términos de género o en términos de diferente cultura, sino también en esta diversidad de formas de pensar, inclusive dentro del mismo contexto del mismo país o de misma empresa, aceptar que hay diferentes opiniones, aceptar que hay diferentes formas de trabajar, ¿no? Y respetar esas formas y decir, bueno, a lo mejor esta forma nos funciona y podemos hacer algo mucho mejor. Pero sí, los liderazgos hoy en día me parece que hoy, por ejemplo, la gente joven
tiene más opciones de crecer mucho más rápido y mucho más joven, ¿no? Antes, tú recuerdas, las organizaciones, tú tendrías que tener 40 o 50 años, 40 al menos para ser un gerente y 50 ya para poder ser director. Hoy tú ves a jóvenes de 28 años, 30 años ocupando puestos directivos, lo cual me parece muy bueno porque yo siempre he dicho, el talento no tiene que ver o no está relacionado con tu edad. El talento está relacionado con tus habilidades en términos de tu capacidad de aprender, tu capacidad de innovar, de cómo te conduces, de cómo aprendes. Yo les diría, yo siempre lo digo, hay dos puntos. Una parte es que tú puedes ser muy bueno técnicamente en tu área, pero hoy las organizaciones, tú lo sabes, la parte de inteligencia emocional y cómo nos conducimos hoy es muchísimo más importante para ser una persona exitosa en las organizaciones. Y yo creo que estos líderes nuevos tienen que tener mucho esta inteligencia emocional para saber cómo manejarse y ser mucho más versátiles y adaptarse a las diferentes situaciones y circunstancias de la gente y del negocio. Me agrada mucho escuchar esto y me da risa porque nos encontramos permanentemente con esto. Mira lo que acabas de decir en términos de crecimiento en la organización y la incongruencia que muchas veces nos encontramos en que una persona crece en posición, pero no crece como persona. Y entonces hay un desnivel en posiciones altas, pero con una personalidad que no ha madurado, que no se ha humanizado, que no ha crecido dentro de la organización. Y por eso, justamente con las últimas palabras que dijiste antes de que tomara la palabra, hay que crecer conductualmente, hay que crecer emocionalmente, hay que crecer en esos aspectos de cómo se humaniza el capital humano dentro de la organización. Y justamente este ciclo se llama cómo humanizar el capital humano. ¿Cómo es tu experiencia cuando te enfrentas a estos desniveles entre el crecimiento profesional o el crecimiento en niveles, pero no hay un crecimiento personal en un líder dentro de la organización? Sabes que yo tengo experiencia con este tipo de líderes y lo que pasa en la organización es que si es una organización objetiva, va a ser muy difícil que este líder pueda crecer más hacia allá en la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no puedes tener un líder, bueno, yo siempre lo digo, no puedes tener un líder que sea incongruente, es decir, por un lado, como organización decimos, la gente es lo más importante, pero el líder realmente trata mal a la gente, entonces no hay una congruencia. Y ahí recursos humanos siento que juega un rol muy importante en decir, oye, ¿cómo guiamos a esta persona? ¿Cómo le ayudamos? Si tiene que ver con un tema de coaching, si tiene que ver con un tema de sentarnos a hablar con él y decirle, oye, el negocio es por aquí, esta es la cultura que queremos crear, este es el trato, los valores que esperamos o los comportamientos que esperamos de toda nuestra gente, y los líderes deberían ser un role model para que esto suceda en la organización. Pero si recursos humanos ve que existe esta cosa de no hay inteligencia emocional y la gente grita y la gente maltrata y la gente hace y recursos humanos no hace nada, entonces yo me pregunto entonces, ¿cuál es el rol de recursos humanos? Tú no puedes permitir que ese tipo de actitudes trasciendan y crezcan dentro de la organización, porque además eso se transmite, te quiero decir, si tú eres un líder que maltrata, te aseguro un 90% que tus reportes directos van a actuar de la misma forma con los niveles. Porque entonces se transmite. Entonces, así como se transmiten las cosas positivas de los valores, las actitudes, los comportamientos, también las cosas negativas se transmiten. Los recursos humanos tienen que un poco sí tener esta intervención de decir, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Queremos este tipo de líderes en la organización? Si la respuesta es no, entonces, ¿qué vamos a hacer para cambiar y mejorar este tema de la inteligencia emocional en los líderes? Que a mí me parece que es fundamental. Sí, es clave, es muy clave cuando se hace un proceso de identificación y diagnóstico de capital humano, logramos visualizar muchas señales que tienen que ver con atención específica en términos de cultura, en términos de estructura, en términos de indicadores de desempeño. Posteriormente, establecer unos mecanismos a diferentes niveles y con diferentes presupuestos para poder gestionar y desarrollar
el talento dentro de la organización para que no lo perdamos, para bajar la rotación, para que la gente cumpla con sus indicadores, para que la gente esté bien, esté tranquila dentro de la empresa, pero desalineado con un liderazgo que en un momento determinado nos puede echar por la borda el proceso. Entonces tiene que ir de la mano, tiene que ir también el uno al lado del otro para poder lograr estos objetivos que al final son parte de el mayor valor que puede aportar el área de capital humano dentro de la empresa. Totalmente. Muy bien, ya el tiempo, como siempre, inclemente nos empieza a generar alertas y alarmas de que ya estamos terminando. Y justamente en estos últimos 2 o 3 minutos antes de pasar a respuestas, 4 cosas que hemos hablado en este ratito y que te pido más o menos hacernos una conclusión en términos de estrategia de empresa, en términos de estrategia de recursos humanos, en términos de gestión y alineación del talento a los objetivos de la empresa, y por último, en liderazgo para poder gestionar y alinear el talento a la empresa. Totalmente. Y hablando, solo para resumir, en temas de estrategia de negocio, el negocio, al nivel que sea, si sea una empresa pequeña, mediana o grande, tener sus objetivos muy claros de negocio, hacia dónde quiere ir en los próximos años y comunicar esa estrategia, que eso va alineado con la parte de recursos humanos, porque recursos humanos se alinea, es decir, si la compañía quiere lograr ciertos objetivos, desde recursos humanos, ¿qué necesitas para lograrlo? Necesitas tener talento preparado, necesitas identificar tu pool de talento, necesitas establecer planes individuales de desarrollo, necesitas establecer programas de mentoring, no sé, diferentes. Entonces, de ahí alineas tu estrategia de recursos humanos. Y la tercer punto que era, Juan Carlos. El tercero, que justamente la alineación de talento. Alineación de talento a los objetivos. Sí, y la alineación de talento es fundamental para que la gente también se sienta involucrada. ¿Y qué es alineación de talento? Básicamente es mantener comunicada a la gente acerca de lo que está pasando en la organización y cómo preparas a ese talento alineando sus objetivos individuales a los objetivos de la organización y cómo identificas esos talentos creando planes individuales de desarrollo, porque la gente se tiene que sentir. Y otra cosa aquí importante que quiero agregar muy rápido, que a veces, yo siempre lo pienso de los dos lados, piensan que es siempre responsabilidad de recursos humanos, sí, dar las herramientas, sí, claro, es un facilitador, pero también el colaborador o el empleado tiene una corresponsabilidad, porque el colaborador dice, yo quiero crecer, pero entonces me quedo aquí sentado porque pues a mí nadie me dice que ahora voy a crecer. Sí, pero tú qué estás haciendo también desde tu lugar, desde que te toca, para decir, bueno, yo quisiera crecer. Y yo siempre digo, no necesariamente tienes que crecer hacia arriba. Puedes crecer dentro de tu misma posición. ¿Cómo hago que mi posición crezca más, tenga un mayor scope? O puedo crecer hacia los lados, puedo aprender de otra área. Pero la gente también tiene que tener como ese empuje, estas ganas, esta iniciativa de decir, oye, yo también quiero crecer, ¿qué necesito para crecer la organización? ¿Hacia dónde puedo crecer? Es una corresponsabilidad y la comunicación siempre es de dos vías y normalmente siempre esperamos que la comunicación venga de arriba hacia abajo y entonces me quedo como nadie me comunica, ¿a qué hora me van a comunicar? Entonces, sí, esta alineación de talentos, sí, recursos humanos es un facilitador porque tiene que ver o es el enlace entre el management team, que es la estrategia, y los colaboradores. Entonces, ¿cómo haces esa conexión entre la estrategia que ya está definida y la implementación para que realmente eso se pueda ver medido o reflejado en temas de engagement, en temas de productividad, en temas básicamente de eso, ¿no? Sí, el famoso triángulo del querer, el poder y el saber. Porque la otra es que no todos, luego queremos que todo el mundo crezca, que todos ya sean los managers. Es que no todo el mundo, no todo el mundo quiere crecer. Oye, qué conformista que no quiere ser el manager. Oye, pero a lo mejor no quiere ser porque no le gusta viajar, porque está cómodo en donde está, porque no quiere tener más presión. Y también se vale, Juan Carlos, porque estas cosas tienen que ir alineados a nuestros propósitos personales. Oye, ¿yo qué quiero en la vida? Oye, yo quiero estar viajando como el gerente de ventas viaja. Pues no, a lo mejor no, a lo mejor yo estoy cómodo en mi rol administrativo. No es que no quiera crecer, es que tengo otras prioridades alineadas a mi tema personal. Puede ser. Entonces también hay que respetar esa parte de la gente que
no todo mundo tiene que crecer al mismo tiempo dentro de la organización. Cada uno vivimos momentos de vida y prioridades diferentes. Sí, y juega también un papel importante el otro triángulo, que es el jefe influye, recursos humanos facilita, y la persona también influye sobre este desarrollo, este desempeño y este resultado, ¿no? Claro, y el jefe o el manager es responsable de identificar ese talento, de desarrollar ese talento, de retener ese talento, porque normalmente siempre lo delegan a recursos humanos. Oye, tiene que crecer, oye, sí, pero ¿dónde está tu responsabilidad como manager? También tenemos que mucho fortalecer, Juan Carlos, esta cultura de los managers de ser más accountables y que ellos mismos digan, pues sí, el talento es mi responsabilidad también, ¿no? La retención es mi responsabilidad. Es una cultura que también se construye a lo largo del tiempo en las organizaciones, no es un trabajo como de la noche a la mañana. Muy bien, muy bien. Entonces, nos dirigimos ya al cierre. Mi conclusión sería, vamos a hacer las preguntas ahorita al auditorio, les pedimos que si tienen algunas preguntas, no las escriban y las vamos a responder. Y mi conclusión sería, la organización, la empresa, bajo cualquier modelo, tiene que tener unos objetivos claros, fundamentalmente en términos de competitividad, productividad y rentabilidad. Y tener en cuenta muy claramente que una cosa es la planeación estratégica y otra cosa es la alineación del equipo de trabajo a esa planeación estratégica. Que el área de recursos humanos aporta desde 3 líneas que son servicio, negocio y soporte. Correcto. Y digamos unos pilares muy importantes que no son transaccionales, como reclutamiento y selección, como capacitación, formación, desarrollo, medición de resultados, etcétera, etcétera, sino que en un nivel diferente más de transformación dentro del área de recursos humanos, que tiene que ver con precisamente el liderazgo, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el soporte precisamente para establecer esa estrategia de recursos humanos. Que la gente como tal necesita identificarse en elementos humanos para poder generar cambios de hábitos, de costumbres, de valores hacia el mejor desempeño, como conducta y comportamiento, inteligencia emocional, potencial, etcétera, etcétera. Y por último, involucrar el liderazgo y también desarrollar ese liderazgo dentro de la organización para que el desarrollo del talento alineado hacia los objetivos de la empresa vaya apoyado con el liderazgo a diferentes niveles en la organización y que se puedan cumplir los ciclos de desarrollo y transformación del talento. Correcto. Andy, pues muchas gracias. Vamos a abrir preguntas y para ello voy a dejarlos con la siguiente lámina, que es dentro de 8 días el próximo webinar que tenemos, que es la transformación y la alta dirección empresarial. Vamos a hablar precisamente de los procesos de transformación en la empresa y qué papel juega el liderazgo y la alta dirección en esa transformación dentro de las organizaciones. Y por ahora, entonces, vamos a ver qué preguntas tenemos del auditorio. A ver, vamos a arrancar con... ¡Ay, qué gusto ver por aquí a Edward Philipson! ¡Ay, Edward! Te mandamos un beso y un abrazo. Un saludo muy especial. Sí, sabes que Edward, déjame decir algo rápido. Edward fue de mis primeros jefes y yo te puedo decir que él fue uno de los que impulsó mi carrera profesional. Yo a él estoy muy agradecida, le he aprendido muchísimo a lo largo de su trayectoria profesional. Me queda claro, un extraordinario Súper. director general que también ha crecido mucho en las empresas. La pregunta justamente de Edward nos dice, ¿qué opinas del nuevo modelo de trabajo en casa? ¿Qué competencias se deben desarrollar de este modelo de trabajo, Ariana? Y la pregunta es para ti, totalmente. Edward, gracias por tu pregunta y bueno,
Estoy feliz que te hayas conectado. Pues mira, primero yo te diría, hablando desde el punto de vista de México, me parece que en México no estábamos preparados para un modelo de trabajo en casa. Y te puedo decir, desde no tener un lugar, un espacio específico de trabajo, entonces lo encontramos. Yo que a veces me conecto a algunas conferencias, escuchas a los niños, escuchas a lo que está pasando en la casa con la familia, y me parece que tenemos que trabajar mucho, Edgar, en el sentido de definir estos lineamientos y ayudar a la gente cómo trabajar en casa y delimitar esos límites, desde dónde empieza la parte laboral o de tu trabajo y dónde va la parte personal. Entonces, esta también, como, ¿cómo decirlo? Como desconexión que tenemos de no estar en la oficina, siento que nos ha hecho estar mucho más tiempo pegados a la computadora, como estar al pendiente, como esta necesidad. Y yo he leído artículos que ha pasado no solo en México, en diferentes partes del mundo, donde ha pasado esta parte de esta necesidad de decir, bueno, estar conectados y que mi jefe me vea, y entonces está creando también mucha ansiedad de la gente, mucho estrés, y cómo desde recursos humanos apoyamos, y también los líderes como tú, Edgar, pueden ayudar a la organización a establecer estos lineamientos, y la gente cómo desarrolla estas competencias, porque sí tienes que ser muy disciplinado en el sentido desde cómo trabajas en tu casa, ¿no? Hay gente que yo sé que es más cómodo trabajar en la pijama todo el día, pero pues cuando se vuelve un estilo de trabajo diario, pues también no podrías trabajar así todos los días, porque sí influye en tu mentalidad, en cómo puede ser tu productividad. Entonces sí tenemos que desarrollar competencias como, no sé si es una competencia o no, pero todo este tema de disciplina, este tema de marcar los límites entre tu vida personal y tu vida profesional, eso sí es muy importante para mantener tu nivel o tu balance de vida en ambas partes, porque eso también te lleva a ser mucho más productivo, porque cuando ya te enrolas tanto en el trabajo, dejas de ser inclusive creativo o productivo, de la forma que si tú mantienes este espacio en tu familia, tú mismo haces ejercicio, este balance, te mantienes mucho mejor. Muchas gracias, Ari, y un saludo y especial a Edward. Nos Sí. pregunta Saúl Alejandro, nos hace una pregunta también de alguna manera similar, y nos dice, ahora los objetivos deben estar alineados al home office. Yo te diría que lo inviertas. El home office debe estar alineado a los objetivos. El home office se convierte simplemente en una forma de trabajar, pero los objetivos tienen que permanecer en el tiempo. Me queda claro que en este momento muchas circunstancias bajaron algunos de los objetivos que tenían propuestos las empresas para este año, como ocupación de mercado, algunos presupuestos, ventas, desarrollo de algunos productos, etcétera, etcétera. Tenemos que seguirlo haciendo desde home office, pero tenemos que seguirlo haciendo. Y el complemento de la pregunta de Saúl Alejandro es, ¿cuál sería el desarrollo de un líder? Mira, yo te digo, y por experiencia, lo hemos visto en las diferentes empresas, diferentes prácticas y modelos de desarrollo de liderazgo. Yo lo que te diría es, implementemos el que sea, pero implementemos el desarrollo de liderazgo, porque muchas veces ascendemos una persona que creemos que está lista para ocupar una posición superior y dirigir gente, y lo lanzamos al ruedo sin capote, como al toro sin capote. Entonces tenemos que apoyarlo de todas maneras. ¿Qué va a hacer en su nueva posición? ¿Cuánta gente va a dirigir? Justamente identificar cómo deberían ser sus conductas y comportamientos para esta nueva posición y apoyarlo con un desarrollo de liderazgo bajo las prácticas que tenga la organización. Y como hablábamos en esta conferencia, en esta charla, hay lecturas de libros, hay películas que se pueden ver, cosas que no cuestan mucho, y hay otros procesos, por supuesto, un poco más profundos y más grandes, pero lo importante es dar el paso a implementar procesos de desarrollo. Pero también sabes que, bueno, nada más voy a agregar algo rápido para Saúl. Yo creo que sí tenemos que desarrollar programas específicos de desarrollo de liderazgo dentro de la organización que nos ayude a dar mucho más seguimiento, y que no tiene que ver con mandarlos a un curso externo, sino con programas internos. A veces tú puedes identificar líderes que son muy buenos dentro de la organización, y ellos pueden ayudar a estos programas de desarrollo, de coaching de manera interna, y no necesitas tampoco gastar tanto, recomendación de algunos libros, de algunos artículos,
y eso los vas llevando un poco de la mano para desarrollar este liderazgo, porque al final el liderazgo también es una práctica de cómo vas manejando diferentes situaciones, ¿no? De acuerdo, nuestra gran amiga, cliente, Sandra Mujica, de un extraordinario nivel de dirección de recursos humanos, nos escribe un comentario y lo quiero leer porque tiene mucho sentido. Lo que resulta exitoso de elaborar un plan estratégico donde se incluya el objetivo de negocio es fundamental. El plan estratégico de recursos humanos alineado al objetivo del negocio. Las personas y los sistemas y las nuevas oportunidades. Son 4 grandes rubros que deben desarrollarse con los altos ejecutivos de la empresa y eso facilita el desarrollo de actividades de cada uno y el compromiso. Gracias. Estuvimos trabajando justamente desde la alta dirección con Sandra en una de las empresas que ella trabajaba hace unos años, precisamente desde la presidencia de la compañía y permear como cascada hacia abajo de la organización. Muchas gracias, Sandrita, por este comentario. Gracias, Sandra. Héctor Olivo nos pregunta cuál es el impacto que debe tener capital humano en los resultados de la empresa, Adi. Pues es que es total, Héctor, me parece. Héctor, también te mando un saludo, Héctor. Pues total, porque recursos humanos es muy estratégico y tiene un impacto total porque a través de la gente es con quien tú logras los objetivos del negocio. Entonces tú puedes tener unos objetivos muy claros y una definición de estrategia, pero si no tienes una implementación correcta a través de la gente, será muy difícil lograr unos objetivos exitosos a lo largo de esta planeación estratégica. Wow, ahorita, Ari, tienes muchos seguidores. Elizabeth Sosa te saluda especialmente y te pregunta, ¿Quién? ¿cómo se puede, Elizabeth Sosa? Y te Eli, pregunta, sí. ¿cómo se puede implementar un modelo estratégico para la evaluación del desempeño en la nueva modalidad de home office? Eli, te mando un saludo y trabajé con Eli también, que la quiero mucho. Mira, implementar un modelo de desempeño, al final yo te diría, es lo mismo, pero sí tiene que ser un modelo muy específico y que sea medible. Incluso en alguna organización, y Eli fue la misma que tú y yo trabajamos, desarrollamos un modelo de medición de objetivos de tal forma que era tan medible, no sé cómo explicarlo, que había poca subjetividad cuando evalúas a la gente. Entonces yo te diría que más bien ajustar este modelo porque no cambia. Lo único que cambió fue tu sede. En lugar de trabajar desde la oficina, trabajas desde casa, pero tus objetivos deberían ser exactamente los mismos, alineados a esta nueva realidad. El home office solamente es un medio, una nueva forma de trabajo, pero los objetivos de la organización siguen siendo los mismos. Yo te diría establecer unos objetivos SMART, muy claros, alineados. Eso es importante, que los objetivos sean SMART, porque recuerda, la gente siempre confunde las actividades diarias, lo que nos toca en el día a día, versus que es un objetivo estratégico alineado a la estrategia, que tiene que ser SMART, acuérdate, específico, medible, alcanzable y con un límite de tiempo. Muy bien, gracias, Ari. Leonardo Mendoza nos hace 2 preguntas que son similares. ¿Qué opinan del líder coach como un estilo de liderazgo en esta nueva época de home office? Y si el home office es más fácil y útil para las empresas que tienen líderes coach, porque con líderes autoritarios se vuelve complicado, definitivamente. En pandemia o sin pandemia, en coronavirus, en crisis o sin crisis, hay líderes que tienen ciertos estilos que no ayudan a crecimiento, a la gestión del talento dentro de la organización. Y con respecto a la palabra o al tema del coach líder, es más un desarrollo de una habilidad que se le puede dar a los líderes para que a través del modelo del coaching apoyen a su gente y sobre todo exploten ese potencial que tiene la gente mediante la metodología del coaching, que tiene mucho que ver con hacer preguntas muy acertadas para que la gente reflexione y exteriorice muchas cosas que tiene adentro y que puede sacar
con una pregunta o con una conducción como el coaching? Es una pregunta muy interesante, Leonardo. Muchas gracias. Adelante, Ari. Sí, pero ¿sabes qué, Leonardo? También algo que yo quiero agregar rapidísimo, el tema de los líderes en esta nueva modalidad de home office es un rol súper clave y estratégico. Cómo mantener conectada y comunicado a la gente, porque a veces estos líderes autoritarios o no tener esta comunicación en tiempo hace que la gente desde su casa les genere ansiedad de qué está pasando y por qué mi jefe no me llama o no me comunica. Entonces, esta parte de los líderes en nuestra realidad virtual es muy estratégico y cómo desde recursos humanos podemos apoyarles a ser unos advisors para los líderes, decir, oye, ¿cómo podemos mantener a la gente mucho más conectada, mucho más comunicada? Conectada no me refiero a conectada de estar en la computadora todo el día, sino conectada en el sentido de comunicada, qué es lo que está pasando en el negocio. Entonces, una de las cosas que yo les diría, la comunicación es básica para el éxito de cualquier organización. Bueno, pues muy bien. Qué rico tener estas preguntas, qué rico tener este auditorio. Ari, te agradezco enormemente por compartir este escenario y poder darles algunos tips y algún valor a nuestro auditorio. Pueden surgir muchas preguntas más. Les ruego por favor que nos las escriban y nosotros posteriormente por correo electrónico las respondemos, pero definitivamente un agradecimiento muy grande a todo el auditorio por haber estado aquí presente, por habernos escuchado, por permitirnos entrar a darles ciertos tips de cosas reales que vivimos en las diferentes empresas. Y a ti, Ari, pues muchísimas gracias por haber... No, gracias a ti, Juan Carlos. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz de haber participado, de haber compartido un poco mi perspectiva. Gracias a todos los que se conectaron. Espero que lo que compartimos durante esta hora haya sido de utilidad para todos ustedes. Si en algún momento necesitan algún tip, pueden contactarme también vía LinkedIn y con gusto yo les puedo compartir algunas mejores prácticas de la experiencia que yo tengo. Y pues nada, feliz, Juan Carlos. Muchas gracias por esta oportunidad de tener este foro. A ti muchas gracias y al auditorio les envío un fuerte abrazo de corazón a corazón, que pasen una feliz tarde, que terminen una feliz semana y que sigamos adelante, no entremos en la crisis, sigamos adelante con lo que tenemos que hacer, sigamos adelante con nuestras áreas, con nuestras organizaciones y esto al final va a pasar y nos vamos a olvidar que fue una muy buena experiencia que nos trajo muy buenos aprendizajes. Un saludo muy especial a todos. Y que estemos muy bien. Muchas gracias. Igualmente, Juan Carlos, bye. Bueno, Bye a todos.